Vamos a poner de pie, hermanitos, esta noche para leer la escritura. Primera de Tesalonicenses, hermanitos. Solamente hay un niño, hermanito, así que mejor se va a venir hermanita por acá también con Priscilita. Hoy no vinieron muchos niños, así que van a estar aquí adentro. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, hermanitos. Y vamos a leer los versículos que quedaron pendientes, hermanitos, para poder finalizar lo que es ya este capítulo número 2, que es el versículo número 17. La escritura dice de la siguiente manera, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 17 dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Una vez más dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Amén. Vamos a orar, hermanitos, y pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa noche por la cual podemos adorar y bendecir tu nombre y ahora poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que envíes el consejo de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda, Señor, dar el fruto que tú esperas en nosotros. Habla, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Finalizamos este capítulo número 2, hermanito, con lo que hemos leído. Solamente son ya estos 4 últimos versículos de este capítulo número 2. Y de verdad, hermanito, no sé si usted puso atención a lo que hemos leído, pero es bastante interesante. Es muy interesante, hermanito, lo que toca meditar hoy. Yo diría, hermanitos, que aquí podemos encontrar nosotros, diría yo, la fuente de fuerza, la fuente, diría yo, de fuerza, y diría yo que nos ha de dar esperanza y alegría en medio de las oposiciones. Eso vamos a meditar, la fuente de esperanza y alegría que nos ha de dar a nosotros, hermanitos, en medio de la oposición. Eso prácticamente es lo que el apóstol Pablo está señalando aquí. Él habla de esa fuente que ha de dar fuerza, esperanza, motivación y alegría en medio de la oposición. Y ya va a entender por qué le ponía este tema, pero yo creo que es bastante entendible. Y es eso lo que vamos a encontrar aquí, esa fuente de fuerza, de motivación, de alegría, de esperanza, en medio de toda oposición. Ahora quisiera solamente, hermanitos, recordarles, como ya lo hemos venido diciendo desde que comenzamos esta epístola, y es de que
prácticamente el apóstol Pablo, oiga bien, el apóstol Pablo, lo que está haciendo aquí en esta carta es recordando cómo él había llegado a Tesalónica. Ha hablado de el tiempo de estadía que estuvo en ese lugar y cómo en tan corto tiempo él estableció la iglesia. Y esa iglesia de recién convertidos empezaron a dar buen testimonio, se empezó a ver la firmeza que había en ellos, de tal manera que muchas iglesias de otras ciudades empezaron a hablar en bien de ellos. Ahora, pero prácticamente esto que el apóstol Pablo está diciendo, narrando aquí, es lo que ya está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando él llegó a Tesalónica. Y dice allá en el libro de los Hechos, y ahora lo que allá dice es lo que aquí también está relatando. Y es de que prácticamente lo que hemos visto hasta este momento, al terminar ya el capítulo número 2, es de que Pablo, oiga bien, Pablo lo que está haciendo es narrando desde el momento que él llega a Tesalónica, cuál fue la manera en que él se comportó, oiga, desde el día primero que llegó hasta el día que él salió. Acordémonos que Pablo llega, establece la iglesia, pero recién establece la iglesia y recién convertidos ellos, empezaron por causa del evangelio a padecer persecución. A raíz de eso, Pablo se ve en la necesidad de salir de Tesalónica e irse. Ahora, pero acordémonos de que él establece la iglesia, y al establecer esa iglesia, él ha narrado esas formas o esos elementos que caracterizaron su ministerio. Elementos que utilizó y que le valieron para poder engendrar esta iglesia y poder engendrar esa clase de creyentes. Ahora, prácticamente eso es lo que hemos visto hasta ahorita, en lo que hemos meditado. Pero lo que le acabo de decir es de que Pablo está relatando cuál fue la manera cuando él llega. Ya lo meditamos todo eso, paso por paso, cómo ha sido el actuar del apóstol Pablo. Ahora, cuando él ya sale, oiga, sale de ahí, vea, sale de Tesalónica por causa de la persecución contra la iglesia y contra ellos mismos. Acuérdense el viernes pasado que qué había pasado, hasta dónde había llegado la persecución. A Jesús lo mataron, a los profetas los mataron, y dice, y a nosotros, dice, nos expulsaron. Entonces, de ahí es donde Pablo empieza hoy, con lo que hemos leído, a narrar, oiga, empieza a narrar desde el momento cuando él tiene que salir. ¿Qué pasa cuando Pablo sale? Yo le pregunto, Pablo, Silas y Timoteo salen de Tesalónica, pero los tesalonicenses, ¿se quedaron o se fueron con él? ¿Qué creen ustedes? ¿Se quedaron ellos ahí o se fueron también con Pablo, Silas y Timoteo? Cuando, acuérdense, lo que estoy repitiendo, Pablo a causa de la persecución se ve en la necesidad de salir de Tesalónica, y es lo que hemos leído ahorita. Ahora mi pregunta es, ¿la iglesia de Tesalónica se queda ahí o se va también con ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿Se quedan? Exacto, ellos se quedan, porque lo que hemos leído, y lo vamos a ver ya más adelante en el capítulo número 3, de que Pablo, oiga bien, Pablo había una inmensa ansiedad, había una gran preocupación en él porque él había salido, pero la iglesia de Tesalónica se quedó ahí, a pesar de que estaban padeciendo de sus mismos compatriotas, o sea, eran tesalonicenses no creyentes, y se habían levantado contra ellos que eran creyentes. Entonces, la persecución se da contra los tesalonicenses, pero Pablo y sus dos compañeros salen, pero ellos se quedan ahí. Se quedan que sufriendo todavía la persecución. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuando él sale, y como lo repito en el capítulo 3, vamos a estudiarlo después más adelante, es de que en él hay una gran ansiedad, hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque él sale, pero se queda pensando, ¿qué pasará con los hermanos que se han convertido? ¿Qué pasará con ellos que están padeciendo por causa del evangelio? Entonces, eso le preocupaba a Pablo. Era una ansiedad tan profunda de que él sale, pero se queda pensando, ¿será que van a aguantar la persecución? ¿Será que se van a mantener firmes? ¿O será que a raíz de la persecución se van a debilitar, van a volver atrás? Entonces, es ahora lo que hemos leído hoy. Y por eso es lo que vamos a meditar.
que Pablo, en medio de todo eso, él encuentra la fuente que le va a dar la fuerza, le va a dar la alegría, la esperanza y la motivación en medio, oiga bien, de esa persecución que se vivía. Y eso lo vamos a aplicar a nuestra vida también hoy nosotros. Que en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier persecución, problema que atravesemos por causa del Evangelio, aquí vamos a encontrar la manera para poder nosotros prevalecer. Entonces note, dice el versículo 17, para dar inicio a lo que hemos leído, dice, vea lo que le acabo de decir así en resumidas palabras. Es que aquí va a ver lo que Pablo siente cuando deja a los hermanos allá. Y dice, nosotros, dice Pablo, oiga, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual. Viene Pablo y empieza a hablar de una manera también plural. Acuérdense que yo les expliqué eso. Él habla en la primera persona del plural, pero luego aquí habla de nosotros. Acuérdense que empezamos con eso, Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, él los menciona a ellos. Pero ya llegamos a la conclusión, y ahorita vamos a verlo también, porque se lo dije hace días atrás, de que aquí Pablo vuelve a ratificar de que hay veces va a hablar en plural, metiendo a sus dos compañeros, porque la iglesia los respetaba a ellos también como ministros. Entonces Pablo lo que hace es mencionarlos, pero en realidad el único que escribió la carta fue Pablo. Y aquí lo vamos a ver. Pero aquí él vuelve a hablar en manera colectiva, de una manera plural, que dice nosotros, hablando de él, Silas y Timoteo, hermanos, luego de estar separados de ustedes, oiga, por algún tiempo, luego de estar separado, está hablando del momento cuando él tiene que salir huyendo y deja a la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Pablo se separa de la iglesia, oiga, se separa, pero de una manera física. O sea que él sale, ya no lo vuelve a ver. O sea, él sale, se despide de ellos y él sale para otro lugar. Entonces, físicamente, cara a cara, ya no los trataba, ya no los miraba. Pero ¿qué pasa? Vea qué interesante lo que Pablo va a decir aquí. Nosotros, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, quiere decir que iba a volver Pablo. O por lo menos iba a enviar a Timoteo para saber cómo se encontraba la iglesia. Entonces dice, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, y dice, en lo físico, pero oiga, no en lo espiritual. Esto es bien importante y bien interesante. Vea que hay algo que nos debe de unir a todos en la iglesia. Ahorita estamos en la parte final del culto de hoy, ¿verdad? Ya es el mensaje de la palabra. Vamos a orar para finalizar y nos vamos, ¿sí o no? Ahorita aquí estamos a la par de los hermanitos, los que están adelante, los que están atrás. Pero nos vamos a ir cada quien para su casa. Ahorita nos vemos físicamente. Pero nos vamos a ir y nos vamos a separar por algún tiempo. Porque uno lo vamos a ver mañana, otro lo vamos a ver hasta el domingo, ¿sí o no? Entonces, ahí Pablo está haciendo esa diferencia. Que se separa de ellos, pero físicamente, pero no espiritual. Porque en lo espiritual, hermanito, aunque usted se vaya hoy a dormir a su casa, bueno, yo espero que mañana todos vayan a la reunión. Pero el que ya está pensando no ir, lo vamos a ver hasta el domingo. O sea que todo el día de mañana no nos vamos a ver. Y si de casualidad tampoco viene el domingo, porque va a seguir lloviendo, nos vamos a ver hasta el miércoles, si es que llega la planificación. Pero como ejemplo, para que vea que la separación física se da, pero no la espiritual. Porque esa siempre se mantiene, y eso es lo que pasó con Pablo. Se separó físicamente, pero espiritualmente él lo llevaba en el corazón. Había algo que los unía, que Pablo y la iglesia tenían los mismos ideales, los mismos deseos, tenían al mismo Dios, tenían el mismo bautismo, la misma fe, y eso los unía. Aunque estuvieran separados, él andaba pensando en ellos todo el tiempo.
Y no creo tampoco, yo creo que también los tesalonicenses pensaban en que estos 3 hombres se habían ido. ¿Y cómo les iba a ir también a otros lugares? O sea, había algo que los unía a ellos. Y eso es lo que debe de unirnos también a nosotros. Que aunque estemos separados físicamente y no nos veamos y no tratemos, siempre hay algo que nos debe de unir a nosotros. Y es el Espíritu Santo. ¿Sabían que nosotros somos una parte bien mínima del cuerpo de Cristo? Sí, pero aquí somos poquitos. Hay otras iglesias por allá, hay otras por allá, hay en otra ciudad, hay en otro país, hay al otro lado del mundo. Hay cristianos como nosotros, ¿sí o no? Sí, ¿los conocemos? No, nunca los hemos tratado, pero son partes igual que usted del cuerpo de Cristo. Nunca los hemos tratado. Y si tratamos a alguien, allá se quedaron en nuestros países los hermanitos, ¿verdad? Ya no los vimos, ya no tratamos, ya nada. ¿Pero qué? Hay algo que nos une. Y es eso. Es más, lo que le acabo de decir. ¿Sabía usted que aquí pasando la callecita, tu iglesita ahí, ¿verdad? Ni sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero son hermanos igual que nosotros. Ni los tratamos, pero hay algo que nos une y es el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, oiga bien, pero no en lo espiritual. Viene ahora, vea, vamos a entrar en detalles ahorita. Luego de decir de que se separa de ellos por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, había algo dentro de él que no lo hacía estar tranquilo ni bien al apóstol Pablo. Y vea que él procuró volver a verlos a ellos y no pudo. Entonces dice, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. O sea, se separa de los tesalonicenses convertidos. Se va el apóstol Pablo, pero él dice que, no dice que así pequeño, con ferviente, o sea, había un profundo anhelo dentro de Pablo de ir a verlos a ellos. Y dice que hizo todo lo humanamente posible para poder ir a verlos. Vea, Pablo se va hasta el extremo de decir, fervientemente hubo el anhelo en mí de querer ir a verlos a ustedes. Y dice que él, hizo no poco, todo. O sea que Pablo vio una manera. Si no se podía, miraba de otra. Si no se podía aquí, miraba de otra. Pero él lo que quería era volver a Tesalónica para verlos a ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el anhelo ferviente que había en Pablo? Que él buscó todas las maneras posibles, humanamente hablando. Pero dice el siguiente versículo, no pudo. Vea. Hizo todo lo que estaba humanamente a su alcance y nada le funcionó al apóstol Pablo. Así que, ¿cuál es la enseñanza esta noche? Oiga, según esto que estamos leyendo, no toda la vida nos van a salir bien las cosas. Y no se aflija porque no le salió lo que usted quería hacer. Y me salió mal. Y yo pensé que iba a haber más gente en el día del aniversario. Y yo pensé que iban a haber conversiones. ¿Será que el pastor no oró lo suficiente? ¿Qué creen ustedes? Respondan, porque eso es lo que queremos señalar y eso es lo más importante. Bueno, les voy a poner un ejemplo según lo que viene después. Hace años, no sé si fue en el 6º, el 7º aniversario, que lo hicimos aquí, 2 días seguidos, no sé si se recuerdan los que estaban. 2 días seguidos lo hicimos aquí. Pero para esa fecha, a mí se me fue la voz, no sé si se acuerdan. No estaban ni uno de ustedes, pues. Y se quedan todavía, apenas 6 años han pasado y se queda, ni me acuerdo. Se me fue la voz a mi hermanito, si ustedes se acuerdan, se me fue la voz y se dio el momento del aniversario. Y yo dije, mi aflicción, tengo que predicar en el aniversario, tengo que predicar. ¿Y cómo le voy a hacer? Y usted sabe que yo prediqué. Mudo, pero la gente con señas me entendía. No. Salía la voz por lo menos por el micrófono y se oyó. Pero yo estaba preocupado. Pero yo le voy a decir una cosa. Los frutos que yo esperaba porque mi voz no estaba bien, no se dieron. ¿Y será que yo no había orado lo suficiente? Le pregunto.
¿Será que no había ayunado lo suficiente? ¿Será que no habíamos pedido y clamado el mes anterior? Todo lo hicimos humanamente, pero no se dio. ¿Por qué? Porque no toda la vida se va a dar lo que nosotros queremos. No toda la vida. Y es más, ya lo hemos hablado muchas veces. Dios nos sorprende antes o después de una actividad salvando almas y el propio día, nada. Claro, uno no se siente bien, pero a la vez digo yo, pero si el Señor así quiso, ¿y qué voy a hacer yo? No toda la vida nos van a salir bien las cosas. No todo el tiempo nos van a salir bien las cosas. Porque eso es lo que está haciendo Pablo. Que él dice que hizo todo lo humanamente posible para ir a verlo. Pero ¿sabe qué pasó? No pudo. No pudo ir. Y Pablo estaba el anhelo ferviente, estaba la gran ansiedad de querer ir a ver qué había pasado con los hermanos, cómo les estará yendo. Y dice que quería ir a ver y no pudo. Y por eso, ¿sabe? Estoy insistiendo esto y esto y esto por esta razón. ¿Será que Pablo no pudo ir porque había bajado o menguado en su vida espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que no era la voluntad de Dios que fuera? Porque uno a la larga después de algo dice, bueno, la voluntad de Dios, dice. O sea, terminamos diciendo, es la voluntad de Dios, decimos nosotros. Sí, hay veces es la voluntad de Dios, claro que sí. Pero que quiero que entendamos y nos vayamos esta noche con esto, de que Satanás sí puede hacer cosas contra nosotros. Sí, claro que puede hacer cosas contra nosotros. Entonces no sería nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces no sería nuestro adversario. No se opondría. Y aquí, ¿qué pasó para que Pablo no fuera a verlo? ¿Quién se lo opuso? Satanás, el diablo. Él se le opuso. Él se le puso al frente y dijo, no vas a ir, Pablo, y no vas a ir. Y Pablo dice, mire, porque ahí podemos hacernos nosotros bien espirituales, ¿sí o no? Ustedes ya han leído ese versículo que dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, ¿sí o no? ¿Y qué quiere que eso quiere decir? ¿Que Satanás no se va a oponer? No. Eso está diciendo en un sentido final de que al final de cuentas Dios va a triunfar sobre Satanás. Pero mientras estemos aquí, Él siempre se va a oponer. Él siempre va a querer que no hagamos la voluntad de Dios. Y oiga, van a haber momentos que vamos a fracasar. Vamos a perder, porque Pablo aquí, oiga bien, perdió. Y si perdió Pablo, ¿cómo no va a perder usted y yo? Si nosotros no nos comparamos a Pablo, y Pablo perdió, el diablo le cerró las puertas, no se las abrió y no pudo ir. No pudo ir. Entonces, dice, oiga bien, la parte final del 17, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. 18. Sí, dice Pablo, oiga, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, vea, le acabo de decir anteriormente que él habla de manera primera persona del plural. Mete a sus dos compañeros porque dice nosotros. Pero ahora, aquí en el 18, él confirma que fue Pablo quien lo escribió. Porque luego deja a estos dos y dice ahora, sí, deseábamos visitarlo. Y dice, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir. Vea, más de una vez intenté ir a verlos a ustedes. Pero dice, Satanás, oiga, nos lo impidió. No está diciendo, Satanás quiso detenernos, pero no pudo. No, dice, sí, él se opuso y no pudimos hacerlo. Otra cosa, como le digo, es que Satanás quiso hacerlo, hermanito. Mire, hermanito, el diablo quiso interponer, pero no lo logró. Pero aquí no fue el caso. En el caso de Pablo, sí lo logró el diablo. Lo detuvo porque él vio todas las maneras de ir a verlo y no pudo hacerlo. Entonces veamos esto, que hay momentos de que no van a salir las cosas como nosotros queremos. No vamos a ver los resultados que queremos. No vamos a ver lo que nosotros de verdad quisiéramos ver, no. ¿Por qué? Porque ahí se llama adversario. El diablo es adversario nuestro. Entonces dígame, aún Jesús también se le opuso a él. Él dijo cuando fue entregado en el huerto, ¿se acuerdan cuando estaba en el huerto? Esta es la hora de las tinieblas, dijo. Esta es la hora, y tiene que darse para que se cumplan las escrituras, de que va a venir el diablo y yo voy a ser entregado. Tenía que cumplirse.
Luego les dijo, oigan ustedes, les dijo, el diablo los ha pedido para zarandearlos. ¿Los zarandeó el diablo, sí o no? Claro, zarandeada que les dio a ellos. O sea que no somos inmunes al enemigo nosotros. No se crea intocable. No se crea que yo me las puedo con el diablo todas. Que conmigo que ni se me meta, él me hace los mandados. No, como que los mandados. No, van a haber momentos que va a ser tocado usted. Y oiga, vamos a ir aún hasta puede atentar contra nuestro cuerpo. Ve a Job, tocó el cuerpo, el Señor le dijo, dale, le dijo. Sí, permiso le dio el Señor. ¿Y qué? Ya se los he preguntado también, ¿será que Job andaba mal? No. ¿Estaba fuera de la voluntad de Dios? No. Entonces, con esto que le estoy diciendo, vea, que esto se nos quede aquí. Era tanta la voluntad, oiga, era tanta la voluntad de Dios que Pablo fuera a Tesalónica que el diablo se lo impidió. No sé si logran entender eso. Pero era tanta la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque él bien sabía lo que se puede producir a través de Pablo. Era tanta la voluntad de Dios que él fuera que el diablo se lo puso. Y eso es lo que pasa, que es tanto el deseo del hombre de Dios de querer hacer la obra que el diablo se pone para que no se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Lo escuché de un hermanito que dice de que él se encontró con un pastor que, bueno, él es del Salvador, pero el pastor es de aquí. Y él menciona diciendo de que este pastor quería construir un local más grande porque ya no cabían, habían crecido tanto en la iglesia que ya no cabían, entonces querían hacer otro nuevo local. Entonces él hizo una campaña. Entonces él ya había trazado todo lo que él iba a hacer para poder él recaudar fondos, porque la intención era de que en esos meses antes de hacer esa campaña, la gente empezara a ahorrar, a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar, para que cuando se dieran los días de campaña, la gente se despojara y diera económicamente y recoger pues lo suficiente para construir el templo. Entonces le pasó lo que me pasó a mí. Dice que cuando ya iba a dar inicio a la campaña, un día antes se quedó mudo el pastor. Y él desesperado, ve que mire, es que no hay nada más peor que uno se quede sin la voz. Más uno pues que uno habla pues para predicar y uno quedarse, es quitarle la vida a uno. Si uno lo que quiere es la voz para poder hablar, y él dice, ¿qué voy a hacer ahora si empieza la campaña? Y oiga bien, y esto no lo podemos negar nosotros por ningún motivo. ¿Qué le tocó hacer él? Ir al doctor, y el doctor le dijo, mire, no podemos hacer nada, lo que tiene que hacer es guardar reposo, no puede hablar, le dijo. ¿Usted cree? Él pudo haber pedido, clamado y hacer, porque mira, a mí me pasó eso. Yo en la desesperación que me tocaba ya venir a predicar el sábado aquí, en ese día de aniversario, primero me empecé a meter al internet. Yo decía, ¿cómo recobrar la voz? ¿Cómo recobrar la voz? Y yo desesperado por recobrar la voz, y decía, compre de estos chiles y que no sé qué. Yo lo hacía todo. Más me iba a dañar quizá, pero haga esto y le va a limpiar. De nada funcionó. Entonces este pastor dice que él miraba qué hacer porque que le tocaba predicar. No pudo hacer nada. ¿Pero qué hizo? Oiga, agarrar a los de su confianza. Oiga, y aquí no vamos a menospreciar a nadie, pero es una verdad esto. Él tenía alrededor de él hombres de confianza. A ellos les delegó para que ellos desarrollaran toda la campaña. Pero yo le pregunto, ¿creen ustedes con lo poco que le acabo de decir, cumplió la meta que él deseaba, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Ustedes dicen amén? ¿Usted dice amén o no? Vaya, usted dice amén, dice este muchachón. ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Se cumplió lo que él quería, sí o no? Ah, no como él quería. ¿Y aquí qué piensan? ¿Se cumplió o no se cumplió lo que él quería? Porque él no pudo hablar. Delegó a hombres de confianza de él. Pero ¿sabe qué? ¿Qué estamos meditando? No se cumplió. Dice que de lo que él esperaba reunir de dinero, ¿sabe cuánto reunió? El 30% nada más. Y para él fue un fracaso. Y sí, claro, fue un fracaso. Porque tanto era el deseo de él de hacer eso que el enemigo se opuso. Tanto era el deseo de hacer la voluntad de Dios que el enemigo se levantó contra él. Y lo que vamos a hacer es esto. De que muy de confianza pueden ser los hombres que el pastor pueda tener, pero no van a hacer lo mismo que es el pastor. Porque la gente de una u otra manera ven al pastor nada más. Y la voz del pastor es la del pastor. Y aquí puede hablar cualquiera, en cualquier iglesia, y no va a ser lo mismo nunca.
Nunca va a ser lo mismo que hacía. Él esperaban ver que motivara el pastor de la iglesia. Él sabe cómo mover a la gente, cómo llegar, cómo hablar, cómo Dios va a respaldar para hacer la obra. Pero como él no estaba, claro, el diablo dijo, allá le voy a pegar a la cabeza, dijo. Lo voy a dejar mudo y no se va a cumplir lo que tantos quieren, ese nuevo templo. No. Y el diablo se opuso. Entonces por eso Pablo dice ahora, sí, dice, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté, pero oiga, Satanás nos lo impidió. Sí, lo hizo, lo impidió. Y Pablo no pudo ir. Y hizo todo lo humanamente posible. Intentó una y otra vez, dice, pero Satanás me lo impidió. No pude hacerlo. Por eso estoy insistiendo en esto. No toda la vida nos van a salir bien las cosas. Van a haber momentos que el enemigo se va a levantar y no vamos a hacerlo. No se va a cumplir. Entonces, para ir finalizando, dice, versículo 19, en resumidas cuentas, dice Pablo, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría? ¿O cuál es el motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué le puse el tema este? La fuente de fuerza, motivación, esperanza, alegría, gozo del creyente en medio de las pruebas. Pablo, con lo que le acabo de decir, estaba en una prueba, ¿sí o no? Estaba siendo perseguido. Tenía dolor y incertidumbre por el pueblo, por la iglesia. Y el diablo se le opone para que no haga lo que él quiere hacer. Entonces, imagínense, viene Pablo y en medio de este momento difícil, imagínense, vea. Y Pablo dice, y tanto que quería ir a ver a los hermanitos, tanto que quería ir a verlos, cómo estaban, visitarles, consolarles. Pablo se puso a llorar. Yo le pregunto, ¿Pablo estaba llorando? ¿Se entristeció? ¿Perdió el gozo, la alegría? No. ¿Qué hizo? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa que no se cumpla lo que usted quería y que no le salieron las cosas como usted quería. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a llorar, a entristecernos? ¿Andar cabizbajos? ¿Decir, bueno, Dios, cómo es malo conmigo? ¿Me está yendo tan mal a mí? No. ¿Qué hubiera pasado si hubiera Pablo se hubiera consumido de tristeza? Consumido de tristeza. Hubiera perdido más todavía. Hubiera perdido más todavía. Pero dice, oiga, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué lo motivaba entonces a Pablo? Justo vamos a terminar. Porque lo que estamos meditando es la fuente de fuerza, motivación, esperanza, alegría y gozo nuestro en medio de las pruebas. ¿Cuál era entonces la fuente de motivación, de alegría, de esperanza y de gozo de Pablo? ¿Qué era? Dígalo. Sí, muchos pensamos de esa manera, pero no es esa, hermanita. Vea lo que vamos a señalar, porque estamos hablando de la fuente de fuerza, motivación, esperanza, alegría y gozo nuestro en medio de las pruebas. O sea, Pablo quería hacer la obra de Dios, quería cuidar de los hermanitos, quería ir a verlo, el diablo se le opone. Entonces Pablo, él agarra fuerzas en medio de esas. Pero, ¿qué era la fuente de fuerza para él y motivación? Con esto vamos a terminar ya. Y va a ver que aquí la mayoría quedamos descalificados. Porque muchos pensamos lo que la hermanita acaba de decir. Porque mire, si es cierto, Pablo lo que está haciendo es una comparación de que el anhelo profundo que tenía de verlos a ellos, pero que estaban separados, está en una comparación entre nosotros y el deseo de ver a Jesús en su venida. Porque el anhelo nuestro es estar con él, ¿sí o no? Es verlo. No lo vemos a él, pero vendrá el día que lo vamos a ver cara a cara. Entonces, eso, Pablo lo que hace es la comparación. De que así como estaban distantes físicamente, pero no espiritual de los hermanos, ahora pone la comparación entre nosotros y la iglesia y él, perdón. Pero entre eso, hay algo que Pablo está señalando y muchas veces no lo vemos nosotros. No lo vemos. Porque nosotros, dígame, ¿cuál es la esperanza más grande que tenemos? Sino que el Señor venga.
Claro, esa es la esperanza más grande que tenemos y esperamos, de que Él venga por nosotros, verle cara a cara. Ahora yo le pregunto, ¿quieren que el Señor venga? Voy a preguntar una vez más, no lo veo muy ganoso. ¿Quieren que el Señor venga, sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Ahí yo quiero llegar. ¿Para qué quieren que Él venga? ¿Qué los motiva a ustedes para que Él venga? ¿Ah? Verlo, ajá, exacto. Pero, ¿qué sacamos con verlo nada más? La salvación. Vea lo que quiero señalar. Pablo va más allá, hermanitos. Yo se lo voy a decir así con pocas palabras. ¿De qué sirve que nosotros? Sí, claro, yo no estoy negando que es la gran alegría y la esperanza que queremos que Él venga. Pero para Pablo la esperanza que él tenía era de que Él viniera, pero porque Él iba a ver a los hermanos de la iglesia. No era tanto decir voy a verlo. Él estaba seguro que iba a ver a Jesús. Pero él lo que le dolía era que no podía ver a los hermanos en Cristo, de los cuales estaba separado, y el diablo se había puesto para no verlos. ¿Por medio de quién se habían convertido los tesalonicenses? Díganlo. Pablo. ¿A ustedes cuántos le han convertido, hermanita? Del tiempo que tiene estar en el evangelio. ¿Usted? ¿Cuántas almas ha ganado? Dígame, ¿cuántas almas han ganado? Pero la mayoría. ¿Para qué queremos que venga el Señor? Si la alegría y la esperanza de Pablo era, el orgullo era de que el día que cuando él viniera dijera, Señor, yo gané a esta, a este y a este y a este. Esa es la esperanza que él tenía. De que cuando él viniera, dijera, Señor, a través de mi vida tú me usaste y gané a todos estos. Este es mi gozo y esta es mi alegría. Estas son mi motivación. Él no era tanto porque él viniera el Señor. La motivación de él era la gente que él había ganado. Entonces le digo, ¿y para qué quieren que venga si ni un alma ha ganado? ¿Cuál va a ser su alegría y su gozo? Señor, aquí estoy. ¿Y cuántas almas siga? Ni una, Señor. Entonces, ¿y para qué estuviste? ¿No hiciste nada entonces? Fuiste de aquellas que te dieron los talentos y los fuiste a guardar y ganar. Yo soy salva, voy para el cielo y no hiciste nada. No te ganaste a ni un alma, te ganaste para mí. No le levantaste nada al diablo. Entonces, ¿cuál es tu alegría? ¿Cuál es tu motivación? Entonces, digo, la fuente de fuerza, motivación, esperanza, alegría y gozo del creyente en medio de la tribulación, ¿cuál va a ser? Las almas. Van a ser las almas que yo gane, porque eso es lo que Pablo dice. Note, dice, en resumidas cuentas, el 19, oiga bien, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Y cuál es el motivo de orgullo delante del Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice Pablo. Dice, ¿quién más sino ustedes? Ustedes, les decía a los tesalonicenses, ustedes son, oiga, el motivo de orgullo, de alegría y de esperanza delante del Señor Jesús, son ustedes. El motivo de esperanza y alegría. Pero le digo yo, Pablo no se desinfló, él agarró, ¿qué? Esperanza y alegría en saber de que la gente había creído en Jesús a través de él. Y eso lo mantenía a él en medio de las pruebas y las persecuciones. Porque sabía que un día vendría el Señor por él. Y él no iba a llegar delante del Señor con las manos vacías. No, él iba a decir, sí, Señor, aquí estoy. Es un gusto verte, lo que más he deseado. Pero mira, esto me motivó a venir hasta este lugar. Esto fueron mi motivación. Los que yo gané, las almas que tú me diste, eso ha sido mi motivación. Por eso, para el predicador, la mayor motivación son las almas. No hay otra mayor motivación para un líder, para un supervisor, para alguien que predica, sino las almas. Ya va a ver que más adelante va a hablar del pastor. Pero ese es la mayor motivación del hombre de Dios, es esa. Por eso dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría o el motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él venga? Oiga, motivación de orgullo. Sí, el mayor orgullo del hombre de Dios delante de Dios va a ser ese. La gente, el rebaño que le dio. Por este rebaño, Señor, yo hacía esto. Señor. Esto era lo que me motivaba a seguir adelante. El ver estas almas, el ver que la gente te conoció a ti. Esa era mi motivación, mi esperanza, mi alegría delante de ti en tu venida. Será ese. Ahora, vamos a descifrar algo muy importante aquí. Dice, oiga bien,
La parte final cuando él dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús. Pero dice así, para cuando Él venga. En la suya, ¿cómo dice? En su venida. ¿Así dice? Sí. En su venida. Es el 19, ¿verdad? Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Gozo, corona de que se gloria. Dice, no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida. Y aquí dice, cuando Él venga. Es lo mismo, en su venida o cuando Él venga. Hay otras traducciones que dicen en su manifestación. En su manifestación. Ahora, pero quiero que notemos nada más este detalle. Para finalizar, porque ya luego queda solo lo último de allá, del el 20. Pero dice, para cuando Él venga, y dice, más quién, dice, ¿cómo dice la parte final? ¿Quién más sino ustedes? Se vuelve a ratificar que la motivación de esperanza, alegría, gozo, eran ellos. Y eso lo motivaba al apóstol Pablo a seguir trabajando. Pero ahora, quiero que entendamos eso. Cuando Él venga, cuando sea su venida, o cuando sea su manifestación. Esta palabra, en el original, oiga bien, en el original griego, se llama parusia, o parusía. Y esa palabra, oiga bien, no la inventó el cristianismo, sino el paganismo, parusía. ¿Y alguien sabe qué significa parusía? Parusía. No. Es lo que estamos hablando, la venida del Señor. Pablo, vea, Pablo en el tiempo de él, esta palabra parusía la agarraban nada más la gente pagana. En el Imperio Romano, cuando se empezó a dar, cuando eran los emperadores, ellos ocupaban la palabra parusía. Y cuando ellos se referían a la parusía, los paganos, ¿sabe a qué se refería? Cuando dice que los dioses descendían del cielo a visitar a los hombres. Es por eso que cuando Pablo llegó allá en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando hizo milagros extraordinarios, dice que la gente de aquel lugar, ¿qué hicieron con Pablo y Silas? Querían ofrecerle sacrificios diciendo que dioses en semejanza de hombres han descendido nosotros a la tierra, y le pusieron Júpiter y Mercurio. Entonces el paganismo, cuando se daba eso, decía la parusía de Mercurio. ¿Qué? La venida de Mercurio, el dios Mercurio había llegado a la tierra. Y cuando llega el Imperio Romano, acuérdese, al emperador, ¿cómo decíamos nosotros que le decían? ¿Cómo le decían? ¿Alguien se acuerda? Ay, él lo olvidó, pues. Todos los atributos que hoy le tenemos a Jesús se los daban a ellos. A él le decían que era ¿qué? El Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios. Entonces, cuando venía un emperador, vea, venía un emperador a la ciudad, daban la parusía, la bienvenida, le daban ¿qué? Porque iba a llegar el emperador. Y lo anunciaban porque venía el emperador. Entonces viene Pablo y agarra ese mismo atributo que le daban oiga bien, le daban a César, le daban al emperador, y en aquel tiempo era el único y la máxima autoridad. Y Pablo viene y se la da a Jesús. Y por eso que lo llevaron a la muerte a Pablo. ¿Por qué? Porque él le daba lo mismo que le atribuían a César, se las ponía a Jesús él. Porque él sabía que este de verdad era el verdadero Hijo de Dios. Entonces, de ahí viene la palabra parusía. Entonces, Pablo viene y la agarra y dice, cuando Él venga en su parusía, en su venida, o en su segunda venida, cuando Él venga. Nada más aclararles esa palabra, hermanitos, que se llama parusía, que se refería a eso, de ahí viene, del griego, que hablaba de la venida. Entonces Pablo dice, para la venida también, pero dice, no del emperador, sino de el Señor Jesucristo. Ahora terminamos y dice, ¿quién más? Dice, si no ustedes. 20. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Terminamos con eso. De que la fuente de fuerza y motivación para Pablo, lo que le daba a él esperanza, alegría, orgullo y motivación, dice, ustedes son nuestro orgullo.
Ustedes son nuestra alegría. Ustedes son la motivación para nosotros, decía Pablo. Y por eso él sufría. No importaba lo que sufriera Pablo, hermanitos. Él lo que quería nada más es hacer la obra. Y eso de ver las almas convertidas era suficiente motivo de orgullo. O sea, y eso era, como le digo, lo que le iba a dar orgullo a Pablo delante del Señor es eso. Por eso le digo yo, ¿y nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra motivación de alegría y de gozo en nosotros? ¿Nos vamos con el Señor? Claro, nos vamos, hermanitos. Pero ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Qué le vamos a entregar nosotros? ¿A dónde están las almas que hemos ganado? ¿A dónde está la gente que hemos salvado nosotros? No nosotros, pero el Señor a través de nosotros, pues. Que Dios nos ha usado a nosotros para llevar a esta persona, a este amigo, a este compañero, a este familiar, a los pies de Cristo. ¿Dónde están nuestros frutos? Porque no podemos presentarnos delante del Señor sin nada, hermanitos. No podemos llegar con las manos vacías allá arriba. No podemos. Necesitamos nosotros hacer lo mejor de nuestra parte para poder ganar almas. De decir, yo llevé a mi hermano, yo llevé a mi mamá, a mi abuela, a mi hijo, a mi prima, a mi tía, yo la llevé a los pies de Cristo. Y saber que eso va a ser lo que vaya a ser delante del Señor. Esa va a ser la alegría, el amor. Y eso que, mire, es que yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero cuando uno ve un alma convertida, no, hombre, sí como que le dan a uno, le inyectan a uno fuerza. Eso ver un alma rendida a los pies de Cristo, eso es lo motiva. Pero Pablo, ¿quién lo detenía ese Pablo? Esta gente que se le convertía, una motivación, un motor, una fuerza que tenía Pablo. Nada lo detenía a él. Porque él sabía que eso era la motivación más grande para su vida y su ministerio, eran las almas. Las almas. Y aquí Pablo, eso es lo que da a entender. Así que las dos cosas aquí, hermanito, es esa, que nosotros, en medio de las pruebas, la motivación más grande va a ser las almas. Las almas. Y que no importa, hermanitos, el diablo se va a oponer, se va a oponer. ¿No va a permitir ciertos proyectos? No. Váyanse de ahí, nos dijeron. Y por nosotros, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No. Que el diablo viene y dice, y vamos a hacer esto también. Y el diablo, y va a hacer de las suyas muchas veces cosas. Claro que las va a hacer. Pero en medio de todo eso, Dios se va a glorificar siempre. Dios siempre se va a glorificar de una u otra manera. Como le digo, el diablo puede vencernos en ciertas cosas. Vamos a perder batallas, pero no la guerra. Si batalla la vamos a perder, pero no se quede ahí, levántese. Mire, Pablo lo golpeaban, quedaba tirado, pum, se sacudía, se levantaba y seguía hacia adelante. Porque no era el fin de las cosas. Él bien sabía, y por eso él, cuando le pasó eso, volvió, ¿se acuerda? A Listra, Iconio, Derbe, y dice, a confirmarle los ánimos a los discípulos y a decirles que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Y los motivaba a decir, no, vamos a sufrir, hermanitos, vamos a sufrir, vamos a ser golpeados, porque a Pablo, como le digo, hasta llegaron hasta el cuerpo a golpearlo, a maltratarlo, pero aún ahí, Pablo, eso no lo detenía para nada. Él miraba las almas, es lo mismo que Jesús cuando él estaba en la cruz, hermanito. Acuérdense, él pudo haberse bajado, ¿sí o no? Yo puedo llamar ahorita mismo, dice, 12 legiones de ángeles y que acabe con todos estos, dijo, pero no. No, tenía que cumplirse la palabra de que él iba a morir. Y acuérdense, el diablo pensó, porque el diablo piensa, miren, no cumplieron lo que querían, miren cómo les está yendo, miren a los hermanos, miren la iglesia, miren aquí. O sea, el diablo piensa que se sale con la suya él, ¿verdad? A la larga siempre es la voluntad de Dios. Y el diablo cuando lo vio y expira el Hijo de Dios, dijo, lo aniquilé, dijo. O sea, él pensó que lo había hecho, ¿verdad? Pero no, era para que se cumpliera el plan de Dios. La palabra de Dios se cumpliera a través del Hijo de Dios. Si tenía que padecer, tenía que padecer. Y que pagar un precio para luego ver ¿qué? El fruto. Por eso Isaías dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Porque allí, él estando en la cruz, él nos miraba a todos nosotros, hermanitos. Los que íbamos a creer después en él a través de ese sacrificio. Así que no importa que estemos padeciendo, nada más mantengámonos firmes, hermanitos, porque la victoria siempre el Señor nos la va a dar. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos, vamos a finalizar. Cierre sus ojitos y vamos a
A darle gracias al Señor.